una fuerza de la naturaleza. El brasileño Adriano Leite fue uno de los delanteros más temibles que ha pisado un campo de fútbol. Llamado a dominar una era, el emperador hizo viral al Giuseppe Meazza gracias a su tremenda potencia física, su enorme calidad y su voracidad goleadora. Sin embargo, su adicción a la bebida y sus malas compañías acabaron con una de las carreras deportivas con mayor proyección de los últimos años. Adriano, como muchos emperadores, terminó perdiéndolo absolutamente todo. Ponte el cinturón, porque hoy vamos a conocer la triste historia de Adriano Leite, el emperador que fracasó. Mette via il pallone Adriano, contropiede, 1 contro 2, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo tiro, e gol, 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 e Adriano Leite Ribeiro nació en las favelas de Río de Janeiro un 17 de febrero de 1982. Se crió en la favela de Vila Cruzeiro y esta era una de las más peligrosas del país. Sin embargo, Adriano se evadía de los crímenes de su barrio jugando al fútbol. Su padre vio que Adriano había nacido para este deporte, así que decidió apostar todos sus ahorros para que su hijo fuera a jugar a una escuela de fútbol. Allí aprendió y mejoró técnicamente, hasta que en 1998, y a la edad de 16 años, el Flamengo decidió ficharle para jugar con el juvenil. Allí comenzó como lateral izquierdo, su potencia y envergadura le hacían especial, y se convirtió en el líder del equipo. Tan superior era a sus compañeros, que fue convocado con la selección brasileña sub-17 para jugar el Mundial de Juveniles. Allí lo reconvirtieron a delantero, y para sorpresa de todos, Adriano se salió, trayendo la copa a casa. Tras esa buena actuación, y en febrero del 2000, el primer equipo del Flamengo decidió contar con él. De esta forma, Adriano cumplía su sueño, jugar en la primera división brasileña. En Flamengo estaban muy ilusionados con él, y más, cuando la joven promesa comenzó a anotar goles. En tan solo 19 partidos, marcó 9 tantos, y físicamente era muy superior a sus rivales. Pero el brasileño duraría muy poco allí, ya que su enorme potencial hizo que un jugador del Inter de Milán consiguiera ficharlo en verano del 2001. De esta forma y con tan solo 19 años, Adriano fichaba por uno de los mejores equipos del mundo, el Inter de Milán. Con el Inter jugó 8 partidos y en diciembre fue cedido a la Fiorentina para terminar la temporada. Todavía era muy joven y el club nerazzurri decidió que se curtiera allí. Con la Fiore anotó 5 goles, pero su explosión como delantero llegaría la temporada siguiente. El Inter decidió cederlo de nuevo al Parma, y esa temporada se salió. Anotó 15 goles y metió al Parma entre los 5 primeros. Su fuerza y calidad hicieron que el Inter quisiera recuperarlo en verano del 2003, pero el contrato de cesión hizo que se quedara en Parma hasta diciembre de ese mismo año. De esta forma, y tras una temporada y media en Parma, donde anotó 23 goles, el Inter recuperaba a su joven promesa. En el Giuseppe Meazza terminó la campaña 2003-2004 como titular, anotando 9 goles en 16 partidos y metiendo al Inter en competiciones europeas. Tras esa gran temporada, y ya como estrella en la Serie A, Carlos Alberto Parreira, seleccionador absoluto de Brasil, confió en Adriano para jugar la Copa América de Perú, y allí terminaría de convertirse en estrella. Junto a jugadores como Cafú, Kaká o Ronaldo, consiguieron hacerse con el torneo. Golearon a México en cuartos, superaron a Uruguay en semis y derrotaron a Argentina en la final por penaltis para tocar el cielo. De esta forma, Adriano conseguía su primer título y además lo hacía brillando más que nadie, ya que anotó 7 tantos y fue escogido como el mejor jugador del torneo. Tras esa brutal Copa América, la prensa ya comenzaba a compararlo con el nuevo Ronaldo. Decían que tenía la capacidad goleadora de Ronaldo, la fuerza de Ibrahimovic y la potencia de disparo de Roberto Carlos. Ya en la 2004-2005, Adriano jugaría su segunda temporada con el Inter, y allí volvería a reafirmarse. Esa temporada anotó 18 goles y se convirtió en estrella absoluta de aquel Inter, que apodó a Adriano como el emperador.
fama, dinero y elogios, el joven de 22 años se había situado en la cima del fútbol. Además de eso, logró su primer título como nerazzurri, la Copa de Italia, derrotando a la Roma de Francesco Totti en la final a doble partido por 3-0. Pero las alegrías no terminaron ahí, ya que en verano del 2005 volvería a jugar una competición con la canariña, la Copa Confederaciones, donde volverían a ganarla, derrotando a Argentina por 4-1 en la final. Además de eso, en esa competición, el emperador volvió a ser escogido como el máximo goleador y el mejor jugador del torneo. Tras ese nuevo gran año, y ya en la cima del mundo, Adriano comenzaría la 2005-2006 con el Inter, y allí volvería a tocar el cielo, en esta ocasión por partida triple. Junto a jugadores como Zanetti, Toldo o Recoba, el Inter consiguió un triplete histórico: la Copa, la Supercopa y la Serie A. Tras otra gran temporada en Italia, Adriano fue convocado para disputar su primer mundial, el de Alemania. Allí se las prometía muy felices, pero en ese mismo torneo comenzaría el declive de la mejor selección de la historia y, en parte, el de Adriano. Tras una gran fase de grupos y derrotar a Ghana en octavos por 3-0, la Francia de Zidane terminó con la era dorada de la canariña, derrotando a Brasil por 1-0. Allí Adriano no demostró ser el líder que Brasil necesitaba, y las críticas comenzaron a llegar. Pero volviendo con el Inter, y ya en la 2006-2007, lo que pareció ser un traspiés se convirtió en un declive absoluto. Adriano comenzó a tener comportamientos impropios de él, comenzó a salir de fiesta, beber y ausentarse de algunos entrenos. Además de eso, las noticias que llegaban desde la infernal favela en la que nació no eran buenas. Le informaron de que su padre había muerto. Esa misma tarde, Javier Zanetti estaba con él en la habitación del hotel y afirmó que jamás vio a nadie gritar y llorar como Adriano. Esto fue la gota que colmó el vaso. El emperador entró en una terrible depresión, que solo las drogas y la fiesta pudieron ausentarlo por momentos de la dura realidad en la que vivía. Pese a eso, esa temporada no fue del todo mala. Anotó 10 goles y consiguió otra Supercopa y, de nuevo, la Serie A. Pero el fracaso se mascaba y el declive máximo llegaría a inicios del 2007, donde el Inter decidió deshacerse de él en mercado invernal. Adriano no estaba motivado por el fútbol, se comportaba de forma horrible y, aparte de eso, una fuerte discusión con el entrenador Sinisa Mihajlovic hizo que cedieran al jugador al Sao Paulo brasileño. Todos pensaron que volver a su país por un tiempo y desconectar de la presión mediática de Italia le vendría bien. De hecho, con el Sao Paulo jugó 20 partidos regionales para, en verano del 2008, volver otra vez a Italia. Allí afirmó que se había recuperado y que volvía como la estrella de antes, como el emperador que fue. Pero esas palabras no fueron confirmadas con hechos. Adriano tan solo anotó 5 tantos y volvió a caer en depresión. Sus problemas con el alcohol seguían. Además de eso, la separación con su pareja hicieron que Adriano se ausentara por 2 meses del equipo, alegando que estaba lesionado. Tras esa catastrófica temporada, el club decidió desprenderse del jugador de forma definitiva. De esta forma, y en 2009, el Flamengo se puso en contacto con el jugador para motivarle y hacerle volver a la que fue su casa. Adriano tan solo tenía 27 años, y pese a estar pasado de peso y sin motivación, esa temporada se le pudieron ver destellos de calidad. Anotó 18 goles, y la esperanza en recuperar la estrella brasileña se instaló en la mente de algunos clubes, siendo la Roma el que finalmente le daría la oportunidad, fichándolo e intentándolo recuperar. De esta forma, y en 2010, Adriano volvía a Italia para jugar con la Roma, pero lo que sería su vuelta a la élite volvió a ser un fracaso. Las lesiones volvieron a pasarle factura, tan solo jugó 8 partidos y no anotó ni un solo gol. El 25 de marzo de 2011, y tras una sola temporada con la Roma, Adriano acepta una cláusula disciplinaria y llega a un acuerdo con el Corinthians para firmar un acuerdo hasta enero del 2012. En el Corinthians, para variar, pasa con más pena que gloria, ya que se vio obligado a rescindir su contrato antes de tiempo, esta vez por conductas irregulares y problemas con las drogas. Tras 2 temporadas sin jugar y ya rehabilitado de las drogas, Adriano tuvo otra oportunidad, la del Atlético Paranaense. Estos ficharon a Adriano con el propósito de que disputara la fase de grupos de la Copa Libertadores, razón por la cual dio a conocer las condiciones establecidas por el contrato, que entre otras cosas incluía que Adriano se entrenara en Curitiba, lejos de su ciudad natal, Río de Janeiro. Pese a eso,
El club cayó eliminado en la fase de grupos, y esto hizo que la nueva aventura del controvertido emperador llegara a su fin tan solo 2 meses después. La rescisión del contrato se precipitó, según la prensa brasileña, por las salidas nocturnas del jugador y su ausencia en los entrenamientos. Tras esa temporada volvió a pasar un año parado, hasta que el Miami United de Estados Unidos intentó ficharle. Pese a eso, Adriano tan solo jugó un partido y decidió no volver a ir a ningún entrenamiento, siendo este el final de su carrera. A partir de ese momento empezó a vivir en las peores condiciones, regresó a la favela donde nació y allí se rodeó de gente peligrosa. La prensa ha podido encontrarle en pésimas condiciones más de una vez. La muerte de su padre, las lesiones y las adicciones hicieron que uno de los delanteros con mejores condiciones en la historia del fútbol se perdiera por el camino, haciendo disfrutar al espectador muy poco tiempo de sus goles, regates y golpeos inigualables.